Vamos a continuar con la exposición de la palabra de Dios. Hoy vamos a terminar el tema de las viudas que Pablo trata en la primera epístola a Timoteo en el capítulo 5. Y hace unos días me enteré de una situación que se me hace lo más perverso que he escuchado de entre todas las perversidades que el mundo vive. Es que, no sé cómo, pero se le está proponiendo a mujeres solas que se casen con hombres enfermos que están a punto de morir, para que casándose y muriendo ellos, estas mujeres hereden. Y es un negocio o es una trama, pero es lo más perverso que se ha escuchado, ¿sí? ¿A dónde llega la maldad del hombre? Y continuando con este tema en la iglesia, hoy veremos el cuidado de Dios para las viudas a través del servicio de las viudas a Dios. Y esto es algo sumamente importante. Vamos a 1 Timoteo 5, 9 al 16. 1 Timoteo 5, versículos 9 al 16. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar reunidos en tu nombre, por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra y compartirla con toda libertad, Señor, por el privilegio que nos das de escucharte. Te rogamos, Señor, que nuestros corazones sean tierra fértil, para que tu palabra sea la semilla que dé fruto de santidad, de honra a tu nombre. Guíanos en la predicación, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí en 1 Timoteo 5, 9 al 16, estudiaremos el contraste entre las viudas en la iglesia que debemos observar para honrar a Cristo, para mantener el orden en la iglesia que honra a Cristo. Ya dijimos que una viuda no es necesariamente la que ha perdido su marido por muerte. Una viuda es una mujer sola, abandonada, ya sea porque el marido la abandonó literalmente, porque el marido se divorció de ella. Es una mujer que inclusive ha perdido a su marido si su marido está en la cárcel. La idea que nos da la Escritura es que es una mujer que carece de protección y de provisión. Entonces, en esa amplitud debemos entender el concepto de viudas. Y aquí hay un contraste marcado, nos señala Pablo, nos habla de viudas mayores y de viudas jóvenes. Y dice el versículo 9, sea puesta en la lista. ¿A qué lista se refiere? Y este es un mandato. Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que observar este mandato en forma permanente y tiene que enlistar, enrolar, seleccionar a las viudas. Esta lista no necesariamente es una lista de apoyo económico.
El tema del apoyo económico ya se vio en los versículos anteriores, alrededor de los versículos 3 y 4, se habla del apoyo económico a las que son verdaderamente viudas, a las que no tienen familia, que no tienen sustento económico. Esta lista establece a las viudas mayores de 60 años que tienen un compromiso con la iglesia, que van a adorar a Dios sirviendo en la iglesia. Estas viudas son mujeres creyentes que van a dedicar el resto de su vida a servir a Dios en la iglesia. Son mujeres piadosas. Pablo establece que estas viudas deben ser consideradas en esta lista. Viudas que van a establecerse primero por la edad y después va a señalar su testimonio de buenas obras. Estas viudas, al no tener ya maridos, al ya no o no tuvieron hijos, o ya los hijos no están con ellas, tienen tiempo para servir a Dios en la iglesia. No tienen excusa y dedican su tiempo al servicio a Dios. Hay suficiente evidencia para mostrar que en la iglesia primitiva existía este cuerpo de viudas, esta lista de viudas. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, declaró que la tarea de estas mujeres era su preparación por la experiencia en todos los afectos y debía hacerlas capaces de ayudar con prontitud a todas las demás mujeres con consejo y consuelo. Como les he dicho, en el mundo, llegar a la vejez es ser olvidado. Es creer que el anciano o la anciana ya es inútil porque no tiene una vida productiva. Pero ese es en el mundo. Dios dice, en mi cuerpo, en la iglesia, yo amo a estas mujeres. Y amo que ellas me amen y comprometan sus vidas a servirme en la iglesia y a servir a la iglesia guiando, aconsejando, instruyendo a mujeres jóvenes. Y dice Pablo, solo la viuda no menor de 60 años. Entonces la primera calificación para ponerla en la lista es que no tenga menor de 60 años. ¿Por qué 60 años? Bueno, desde la antigüedad, Platón, en su plan para el estado ideal, enseñó que los 60 años fue la edad correcta para que la gente se volviera sacerdotes y sacerdotisas. En tanto que en el Imperio Romano, los 60 eran la edad reconocida cuando una persona era considerada de esa edad o de edad porque la pasión sexual, pensaban, disminuía a los 60 años. Estas mujeres, por lo tanto, no serían impulsadas por sus deseos sexuales. Era muy poco probable que se volvieran a casar y encontraban satisfacción por vivir su vida sin relación conyugal, sirviendo a Dios. Por eso los 60 años. Agrega Pablo, no solo la edad, sino su testimonio como esposa, que haya sido esposa de un solo marido. Esto apunta a la fidelidad de la mujer al pacto matrimonial. En el griego se lee mujer de un solo hombre. Esto no implica si esta mujer perdió un primer marido y se volvió a casar y ahora pierde un segundo marido y ya tiene 60 años, ¿sí? y quiere dedicarse al Señor. Lo que implica es que su testimonio como esposa fue irreprensible. Fue fiel al pacto matrimonial. Fue fiel a Dios y a su marido. Eso es lo que está exaltando Pablo aquí. Versículo 10. Que tenga testimonio de buenas obras.
literalmente, que sea un testigo de Cristo. La palabra testimonio en griego es martureo, de donde viene la palabra mártir. Entonces, esta mujer tiene que dar testimonio de ser cristiana, de tener una relación personal íntima con Cristo. Para poder realizar una tarea en la iglesia, se debe tener buena reputación de la iglesia. Que no sea atacada, criticada, tachada por un pecado. Sí, es pecadora, no es impecable, pero no tiene un pecado visible del cual no se haya arrepentido, que merezca una reprensión y que la incapacite para estar enrolada en esta lista de servidoras, de mujeres servidoras a Dios en la iglesia. La mujer que tiene que estar en esta lista debe tener una reputación de ser una mujer de virtud excelente, una mujer justa que honra a Cristo. Y ahora Pablo va a establecer el buen testimonio de esta viuda al señalar estas excelentes obras. Las buenas obras significan el trabajo excelente, el que es agradable a Dios, el que es reconocido por Dios por su excelencia, por su pureza. El testimonio de buenas obras, Pablo lo va a referir a través de 5 frases condicionales. La primera, si ha criado hijos. Puede ser que esta mujer, ¿sí?, viuda, no haya tenido hijos, pero que haya cuidado, tal vez, niños, sobrinos, que haya cuidado a niños que necesitaban la ayuda de una madre, en un orfanato, en una escuela, y desarrolló una labor de maternidad. Pero si tuvo hijos, que haya sido una madre dedicada al cuidado de los hijos. Su testimonio debe mostrar que fue una madre dedicada al hogar. Debe tener una experiencia en el sentido de haber ejercido la maternidad, de haber cuidado, educado, aconsejado, orientado a sus hijos hacia Dios. Todas las madres aman a sus hijos, todas las madres cuidan a sus hijos, todas las madres procuran a sus hijos, pero no todas las madres dirigen a sus hijos hacia Dios. Y hay una diferencia entre una buena madre a la luz de lo que el mundo establece, con una madre excelente a la luz de lo que Dios establece. La madre cristiana tiene que ser excelente. No puede conformarse al nivel de las madres promedio. Y la excelencia no está en que brinde más cuidados a sus hijos, en que los alimente mejor, en que los arrope más, sino en que primero les dé testimonio de Cristo. La excelencia es que esta madre, por ser cristiana, una mujer justa, temerosa de Dios, va a vivir el evangelio y a través de su testimonio va a influir en sus hijos para dirigirlos a Cristo. Este es el punto central. No es cualquier mamá que, ay, mijito, te quiero, te amo, sí te doy, no te doy. No, es una madre que sirve a Cristo, que refleja a Cristo e influye a sus hijos con Cristo. Ay, pastor, eso es muy difícil. No. Timoteo es el resultado de una madre y de una abuela que conocían a Cristo, que amaban a Cristo, que servían a Cristo e influyeron en Timoteo. Del padre de Timoteo no sabemos nada, que era un griego. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién sabe? ¿Fue buen padre, mal padre? No sabemos. Pero sí sabemos
que fue la madre y la abuela, mujeres que vivieron a Cristo y le enseñaron a Timoteo la palabra de Dios. Y por eso Pablo le dice en la segunda epístola, acuérdate de quién has aprendido, de tu madre y de tu abuela. Entonces, mujeres, ustedes tienen una gran influencia en sus hijos. ¿Por qué quieren ganar el mundo y perder el alma de sus hijos ganando el mundo? Ustedes pasan más tiempo con sus hijos. Sí, es responsabilidad del padre, sí, instruir a sus hijos también. Pero el padre no pasa tanto tiempo con los hijos, y las madres sí. Entonces, la cadena es muy clara. La Biblia dice que el marido debe instruir a la mujer en la palabra de Dios. Efesios 5, así como Cristo instruye a su iglesia, la purifica a través de la palabra para presentársela a sí mismo una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes. Así, marido, tú tienes que compartirle el evangelio a tu esposa, tú tienes que modelarle el evangelio a tu esposa. Si tú te quejas de tu esposa, es porque está arrugada, porque tiene una mancha, porque tú no la has purificado con el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Entonces no le eches la culpa a tu esposa cuando tú como varón no has cumplido tu tarea de presentarte a ti mismo una esposa sin mácula. Y a través de eso, la esposa va a instruir a los hijos cuando el padre no esté presente. Porque esa es la tarea de la esposa con los hijos. Y cuando los dos padres estén presentes, es tarea de los dos padres instruir a los hijos en el Señor, darles testimonio del Evangelio, darles testimonio de Cristo, orar con los hijos, orar por los hijos, tener una adoración familiar, que eso es lo que no hay en las iglesias. No hay una enseñanza clara de eso, y en los hogares cristianos, con venir el domingo creemos que ya cumplimos y lo traemos a la escuela dominical a mi hijo y ahí que le enseñen. No, la responsabilidad está en el hogar, en el hogar. La primera influencia santificante para un niño es la vida de sus padres. Entonces, que haya criado, formado hijos dirigidos al Señor. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas, como flechas en las manos del guerrero, del valiente, son los hijos tenidos en la juventud, dice el Salmo. ¿A dónde vas a dirigir esas flechas? ¿A ganar el mundo? ¿Y que se pierdan en el infierno? ¿O a darle la espalda al mundo para que vayan al cielo con Dios? Se los dije en el estudio de Génesis, ¿sí? Criamos hijos para que se conformen al mundo, para que vivan de acuerdo a los niveles del mundo. Esfuérzate para que tengas un mejor trabajo, esfuérzate para que seas reconocido, esfuérzate para que tengas un mejor coche, para que viajes, para que tengas recursos. Pero no les enseñamos, no los formamos para ir contra el mundo. No, hijo, tú en esta casa adoramos a Cristo, somos cristianos, y tú no puedes buscar el mundo. Tú tienes que darle la espalda al mundo, porque mayor es el que está en ti, si tu hijo es cristiano, que aquel que en el mundo está. Si ha practicado la hospitalidad. En la antigüedad no existían hoteles, no había Airbnbs, y era común que los cristianos abrieran las puertas de su casa para recibir a viajeros, muchas veces desconocidos. Inclusive la palabra en griego significa hospedar a extraños. Aquí la idea es que esta mujer ha abierto su casa para brindar un servicio a un viajero, conocido o desconocido, pero abría su casa para servir a ese viajero y darle testimonio de que ella es una mujer cristiana. Porque nosotros fuimos extraños para Dios. Éramos extranjeros para Dios. Pero cuando Dios nos perdonó, fue hospitalario con nosotros. Es hospitalario con nosotros. No somos de su familia, nos adoptó. Nos trata como hijos cuando no lo somos.
Desde luego hoy, por la inseguridad de que vive el mundo, es muy difícil abrir las puertas a cualquier extraño. Pero eso no significa que no abras las puertas a los hermanos en la fe y permitas que vean cómo vives. Y no si tienes la cocina limpia y sin cochambre, sino cómo es el trato en tu casa. ¿Cómo tratas a tu esposo, a tus hijos? ¿Cómo eres tratada por tu esposo, por tus hijos? Eso es lo que significa abrir las puertas de la casa. Porque hermanos, aquí, en la iglesia, en la congregación, cada domingo todos tenemos cara de santos. Todos. Sí. Pero salimos y nos ponemos la máscara de Blue Demon. ¿Sí? Y no, que no vengan, que no sepan. No quiero. ¿Sí? Que no. ¿Sí? Ser hospitalario es decir, así vivo, no tengo nada que esconder. No tengo nada que esconder. Te puedo invitar y no va a cambiar nada. Y puedes caer de sorpresa a mi casa porque si tienes una necesidad, se te ponchó la llanta, ay, aquí a la vuelta vive la hermana, déjame ver si me presta. Sí. Y tocas, y no pasa nada. Pásale, hermano, no tienes que esconder nada. ¿Cómo vives? Si ha practicado. No es que fue hospitalaria una vez. Le avisaron que iba a ir el pastor y su esposa. Uy, arregló la casa, la limpió, ¿sí? Escondió cosas para que el pastor no lo vea. No. Practicaba constantemente. Podemos ver que esta gracia fue practicada en forma hermosa por la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta sustentó al profeta Elías. Lo puedes ver ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Por Lidia en el Nuevo Testamento, en Hechos 16:40. Entonces no era nada desconocido. Tercer condicional, si ha lavado los pies de los santos. ¿Qué implica esto? En la antigüedad era deber de un esclavo lavar los pies de la gente que llegaba a la casa. Usaban sandalias, los caminos eran polvosos, si llovía se volvían lodosos, y como estaban acostumbrados a comer literalmente sentados en el suelo, pues había un contacto muy directo con los pies sucios. Por lo tanto, el esclavo tenía que lavar los pies de las visitas. Eso fue lo que hizo Jesús cuando celebró la última Pascua con sus discípulos. Le lavó los pies a los discípulos. Y Él les dijo, ustedes me llaman maestro, y lo soy. Pues lo que yo les he enseñado hoy, ustedes lo tienen que hacer. ¿Qué implicaba? ¿Qué implica lavar los pies? Uno, era un acto solo para los esclavos. Dos, implicaba ponerte de rodillas para lavar los pies. No le ibas a decir, a ver, suba la patita porque aquí se los va a... No. Implicaba humildad. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Si esta mujer ha sido una humilde servidora, ha prestado un servicio humilde a los creyentes, un servicio humilde, no busca ser reconocida por los hombres, no busca llamar la atención, busca servir a Dios en el anonimato, pero con un corazón servicial al Señor. No busca ser la viuda del año, busca honrar a Dios nada más. Siguiente, si ha socorrido a los afligidos, literalmente en el griego, auxiliar al que sufre. Al que sufre. Jesucristo le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicciones, pero crean en mí, confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Entonces, todos los creyentes, los genuinos creyentes, reciben del mundo aflicción. ¿La estás recibiendo? ¿O tú eres como los de la aseguradora, vivir es increíble? ¿Sí?
Si no estás recibiendo aflicción del mundo, es porque estás conformado al mundo. Y el mundo no es tu enemigo, es tu amigo. Y el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Luego entonces, si eres amigo del mundo, no eres amigo de Dios, no eres hijo de Dios. Y por eso te conformas al mundo y quieres ganar el mundo y quieres buscar el mundo. Pero el genuino creyente sufre en el mundo, recibe aflicciones en el mundo. El genuino creyente vive contra el mundo y esas penalidades, esos sufrimientos por respetar la palabra de Dios, por obedecer la palabra de Dios, por vivir en santidad en medio de un mundo pecador, por no seguir las corrientes del mundo, le van a traer aflicciones, lo van a señalar, lo van a criticar, lo van a separar. Y entonces esta mujer ha afligido a esos creyentes y los ha animado con su testimonio y con la palabra de Dios. Eso es lo que significa ha socorrido a los afligidos. Esta mujer ve la necesidad y en la medida de sus posibilidades la suple. Y así muestra su amor a Dios y al prójimo. ¿Y eso qué significa? Que cumple la ley. Cumple la ley, no es perfecta, pero se esfuerza por agradar a Dios antes que a los hombres. Y el último condicional, si ha practicado toda buena obra. Esto implica generosidad. Podría ser que Pablo está reafirmando lo que dijo al principio del versículo. Pero aquí, esta viuda no solo tiene una reputación, una fama de buenas obras, sino tiene un testimonio de hacerlas, de llevarlas a cabo, de practicarlas. Es una mujer dedicada con diligencia a servir a Dios, sirviendo al prójimo y principalmente a los de la familia de la fe. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y el Señor te dará las cosas que necesites. Es una mujer viuda. Está buscando primero el reino de Dios y su justicia, con la confianza de que Dios suplirá sus necesidades, ya sea a través de su familia, ya sea a través de la iglesia. Pero esta mujer no está preocupada. ¿Por qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a estar? ¿Qué barbaridad? ¿Qué me va a pasar? No. Ella confía en Dios, depende de Dios y busca agradar a Dios. Ve a Tito capítulo 2, versículos 3 y 5. Tito 2, versículos 3 al 5. Dice la palabra de Dios. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que sean felices. No, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No importa si eres feliz o no eres feliz. Lo que importa es que honres la palabra de Dios. Pero Dios dice que cuando honramos su palabra encontramos paz y gozo. Entonces, estas ancianas de Tito, sí, es una carta de Pablo a otro joven pastor, claramente señala a estas mujeres mayores de 60 años. Tito no nos dice si eran viudas o no, nos dice nada más que eran ancianas, mayores de 60 años. ¿Y cuál era la tarea? ¿Cuál es la tarea de las mujeres ancianas? Uno, la piedad. Pablo, regresando a Timoteo, ya lo he dicho a Timoteo, ejercítate en la piedad. Mujeres, ejercítense en la piedad. Estas ancianas de Tito debían mantener una conducta que era apropiada a la santidad. Nunca acusar en falso. Debían ser maestras del bien, de lo bueno, de lo correcto, de lo justo, de la palabra de Dios. Entonces, entraban al hogar de las mujeres jóvenes para instruirlas. ¿En qué? En cómo agradar a Dios. ¿Y cómo agradan a Dios las mujeres jóvenes? Bueno, uno, ama a tu marido, respeta a tu marido, sométete a tu marido,
Oye, y es que no dice cómo era el marido, no importa. Dice que aprendas a amar, a respetar, a servir a tu marido. Amar a sus hijos. Amar a sus hijos no solo significa pagar la colegiatura, porque como trabajas y ganas, y a lo mejor más que tu marido, pues tú pagas la colegiatura de tu hijo porque lo amas. No, amar a tu hijo es quedarte con tu hijo, cuidar a tu hijo, atender a tu hijo, servir a tu hijo, criar a tu hijo, formar a tu hijo y, como les dije, enseñar al hijo el camino del Señor. Que sean prudentes, prudentes. Estas mujeres iban de casa en casa. La prudencia implica refrenar la lengua para no decir cosas que no todos tienen que saber, que no todos tienen que conocer. Ser prudente es usar la inteligencia para aplicar la palabra de Dios correctamente. Que se queden en la casa, que cuiden del hogar a las mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque estas mujeres ancianas ya transitaron ese camino y pueden enseñar a las que vienen transitándolos, ¿sí? A las que acaban de tener niños y no saben qué hacer con el bebé. La mujer anciana puede instruirles, decir, tranquila, no pasa nada, es así, mira, dura los primeros 80 años de vida, pero después todo pasa, no pasa nada, sí, pero sigue caminando, sí, confía en el Señor. Porque ya transitaste ese camino. Si Pablo dice que ese es el tipo de mujer que debe ser colocada en la lista para servir en la iglesia, para dar testimonio de Cristo en la iglesia a las mujeres jóvenes, entonces, mujeres, este es el tipo de mujer piadosa que deben ser. No importa qué edad tengas. Lo importante es que tengas temor de Dios. Este es el tipo de mujer piadosa que alaba y que agrada a Dios. Y tú, joven soltero, este es el tipo de mujer que debes buscar. No una mujer de 60 años, pero sí una mujer piadosa. Y madres, este es el tipo de mujeres que ustedes tienen que ser para honrar y agradar a Dios. Y este es el tipo de hijas que deben formar para honrar y agradar a Dios. Y entonces sí, los varones podrán encontrar una mujer piadosa con la cual compartir la vida y que el matrimonio sea cristocéntrico y honre y alabe y dependa de Cristo. ¿Dónde estás buscando, soltero, a la mujer ideal? Pues te vas a tardar mucho porque no hay mujer ideal. Dios no hizo a Eva ideal, la hizo idónea, pero no ideal. Entonces busca a la mujer idónea, porque no hay ideales. Mujer, ¿dónde estás buscando a tu charro negro ideal? No lo hay. No lo hay, no existe. Ora por un varón temeroso de Dios, por un varón que ame más a Dios que a ti, por un varón que te instruya en la palabra y te lleve a crecer en santidad, en confianza y en adoración a Dios. Está en la Biblia. Y ahora viene el contraste. Las viudas jóvenes, versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, y ese es un imperativo negativo, no admitas a viudas más jóvenes de 60 años. No las incluyas en la lista, Timoteo. Y Pablo va a dar razones. ¿Por qué? Cláusula explicativa. Dice, cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Ah, caramba, entonces significa que no es viable un segundo matrimonio. No, no significa eso. Vemos en la Biblia
en el libro de Números capítulo 30, que la ley establecía las promesas que se hacían a Dios, los votos. Y el versículo 1 de Números dice que un voto, una promesa hecha a Dios, necesariamente se tenía que cumplir. Pero después nos dice en el versículo 9, pero todo voto de viuda o repudiada, abandonada, divorciada, dejada por el marido, con que ligare su alma será firme. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, mira Timoteo, una viuda joven, la tristeza de perder a su marido, de quedar sin protección, la puede llevar a realizar un voto a Dios de que no se vuelve a casar, de que su corazón tuvo un solo dueño y que ya no quiere saber nada más de nadie. Y entonces se compromete con Dios a servir a Dios. Ese es su voto. Pero, dice Timoteo, impulsadas por sus deseos, por su juventud, empiezan a ver al de la mochila azul como que, caramba, sí. Y entonces se olvidan de su voto. Cuando Pablo dice aquí que incurren en condenación por haber quebrantado su primera fe, la palabra condenación no implica que han perdido la salvación, porque la salvación no se pierde. Lo que significa es que se colocan en una posición para recibir la sanción de Dios por haber faltado a esa promesa. Entonces, Pablo, no admitas viudas más jóvenes. ¿Por qué? Porque pueden tener por su juventud el deseo de casarse, de mantener una relación sexual ilícita solo a través del matrimonio. Y entonces van a romper su voto y pueden recibir una disciplina del Señor. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces, no lo hagas, no las admitas, no las admitas. Sí. Salomón, en Eclesiastés 5, versículos 4 y 5, lo dice con claridad. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Hacer un compromiso con Dios es serio. La Escritura dice que el que va a construir una torre, primero ve el presupuesto para ver si le alcanza y no vaya a quedar a mitad de la construcción. Y eso implica la relación con Cristo. ¿Cuántos vienen a Cristo emocionalmente, pero no hacen el presupuesto? ¿En verdad voy a dedicar mi vida a Cristo? ¿Voy a servir a Cristo? ¿Me voy a olvidar del mundo? ¿Me voy a negar a mí mismo? ¿Voy a tomar mi cruz cada día para servir a Cristo? ¿O nada más lo estoy buscando emocionalmente? Porque necesito un apapacho, necesito un consuelo, necesito una solución y me han dicho que Cristo es infalible y que Él soluciona todo. Y después se apartan de Cristo, porque su compromiso no fue real ni verdadero. ¿Has hecho presupuesto en tu vida de lo que cuesta seguir a Cristo? La salvación es gratis porque Cristo pagó nuestra deuda en la cruz. Pero caminar con Cristo por el camino estrecho, por la ampuesta angosta, demanda todo de nosotros. Todo. Deja todo y sígueme. ¿Has dejado todo por Cristo? Y a lo mejor tú dices, bueno, pastor, eso fue en el Antiguo Testamento, estaba bajo la ley mosaica, y usted nos ha explicado que ya no estamos bajo esa ley. Ay, qué bueno que no está el libro de Números vigente y que Salomón tampoco. Bueno, vea Santiago 5:12. Santiago se escribe bajo el pacto de gracia, se escribe a la iglesia. Y Santiago dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, no hagas promesas, te lo juro, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. ¿Qué le has prometido a Dios que no has cumplido? Hacer un voto con Dios
es serio. Pero los hijos de Dios son guiados por el Espíritu del Señor a obedecer la palabra de Dios, no a hacer votos inmaduros, a no ser insensatos. No le hacen manita de puerco a Cristo para que Cristo cumpla sus peticiones. Los hijos de Dios se someten con gozo a la voluntad de Cristo para obedecer su palabra. ¿Hiciste un voto para que Dios te contestara? ¿Le prometiste algo al Señor para recibir a cambio algo? ¿Estás negociando con el Salvador? Eso es inmadurez. Y aquí están reflejando a las mujeres inmaduras. Y hay creyentes inmaduros. Pero Pablo no quiere decir que todas las viudas jóvenes sean así. Lo que Pablo quiere decir es, ha sucedido en la iglesia, Timoteo, y no es lo más conveniente. Por lo tanto, no aceptes a viudas menores de 60 años. Versículo 13, porque aparte, no solo es que se quieran casar, no pasa nada si se vuelven a casar. Pablo lo dice en Corintios, ahorita se los voy a señalar, siempre y cuando sea en el Señor. Pero dice que aparte de que se apartan de su voto, aprenden, reciben instrucción, se ejercitan. Y esta es una conducta permanente de las viudas jóvenes en ser ociosas, holgazanas, indisciplinadas, desordenadas. Pues como no tengo marido a quien atender, como no tengo hijos a quien atender, pues yo puedo andar de aquí para allá, puedo hacer lo que yo quiero, puedo subir, puedo bajar, puedo entrar, puedo planear, puedo viajar, puedo hacer tantas cosas para mí. Se olvidan de Dios, se centran en ellas. Dice, andando de casa en casa, moviéndose de un lado a otro. Y no solamente ociosas, sino también chismosas. En el griego, conversación necia sin sentido. Se relaciona con calumniadoras, y calumniadoras significa diábolas, es decir, diablas. Los chismosos y las chismosas reflejan más al diablo que a Jesús. Y entremetidas hablando lo que no debieran. Entonces, aparte de que rompen su voto, no tienen nada que hacer y son ociosas, chismosas y entremetidas. Van de casa en casa, recolectan una gran cantidad de información que después se dedican a publicar y compartir en el tour de casas que tienen. No, vengo de casa de la hermanita y no sabes lo que vi. Y no sabes. Y de casa en casa van, y van, y van, y van. Sí. La palabra entremetidas, en el griego, periergos, significa literalmente magia. Implica meterse en negocios ajenos. La gente que se mete en la magia está buscando cosas que están escondidas del conocimiento humano. Y los entrometidos están haciendo lo mismo. Están buscando cosas escondidas que no están a la vista. ¿Para qué? Para publicarlas. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses en la segunda epístola, capítulo 3, versículo 11, dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Estaban ociosos. En el contexto de tesalonicenses es porque decían, ya viene el Señor, ¿para qué voy a trabajar si ya viene el Señor? ¿Sí? No, yo voy a renunciar y le voy a decir a mi jefe lo que se merece. No, ¿sí? Ociosos y entrometidos, desordenados, indisciplinados. El pastor Sujén Michelén afirma con mucha razón: un entrometido es un turista permanente en la vida ajena. Es alguien que invade persistentemente la privacidad de otro y después comparte las experiencias de sus viajes de casa en casa a todos, mostrando así su ociosidad, su pecaminosidad, producto de su inmadurez espiritual. Esta ociosidad es producida por el tour de andar de casa en casa.
Estas viudas jóvenes, en lugar de ayudar espiritualmente a las mujeres que visitaban, volvían esas visitas en reuniones sociales para compartir el té, el cafecito, el pastelito. Compartían los chismes, pero no la palabra de Dios. De tal forma que tales visitas ni edificaban y se abonaban a la pecaminosidad de hablar de cosas que no comprenden, de juzgar y criticar a otros. Y por eso se les califica de chismosas y entremetidas. El teólogo Clark señala, esos que pasan mucho tiempo hablando de la vida de otras personas, necesitan conseguirse su propia vida. Hoy experimentamos el turismo ocioso y entrometido en la iglesia. Tal vez ya no vamos de casa en casa, sino a través de las redes sociales. Que si Facebook, que si Instagram, nos enteramos de la vida de otras personas. Que dónde viajan, que qué hacen, que qué comen, que cómo visten. No, y después, como yo les llamo, ¿sí? Los Pat Chapoys espirituales. Esos que promulgan, los espirituales, los que se dicen cristianos, y promulgan los pecados de otros cristianos, y los juzgan y los critican. Pero nosotros estamos ahí pegados en las redes sociales. Mira, ay, ya viste lo que dijo este, ay, ya viste lo que dijo del otro. Sí. Las redes sociales no son malas si se saben usar. Pero ¿cuánto tiempo perdemos en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo perdemos? Estamos enterados de lo que le pasó a la influencer, ¿sí? Y le metió cuántas cuchilladas a la otra mujer, ¡qué barbaridad! ¿Sí? Pero no sabemos de los hombres y de las mujeres de la Biblia. ¿Sí? ¿Y ese quién es? ¿Sí? Sí. Oye, ¿y qué dice Josías? ¿Josías, el de Los Ángeles? ¿Josías Gauman? No, Josías, el de la Biblia. O sea, el de Los Ángeles le pusieron así porque es un hombre de la Biblia, fue un rey santo de la Biblia. ¿Sí? Sabemos más de la vida social de los artistas, deportistas, políticos, influencers, que de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos orando y leyendo la Biblia en comparación al tiempo que pasamos en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo dedicamos al celular, a la tableta, a las series? ¿No sería mejor aprovechar ese tiempo orando más por nuestra santidad, por obedecer la palabra de Dios, por dar testimonio, por perdonar, por pedirle perdón a Dios? ¿No sería mejor aprovechar ese tiempo confrontando nuestros corazones con la verdad divina, escudriñando las Escrituras y pidiéndole a Dios que conforme nuestros corazones a su santa, buena, perfecta voluntad? ¿No sería mejor pasar ese tiempo instruyendo a nuestros hijos en la palabra de Dios que estar de ociosos, chismosos y entremetidos en las vidas ajenas? ¿No es mejor inversión de tiempo ejercitarnos en la piedad para crecer espiritualmente y así cumplir con nuestras responsabilidades como esposos, esposas, padres, hijos, hermanos, que tan claramente Dios ha determinado en su santa palabra? La iglesia de hoy quiere suplir su inmadurez con activismo eclesiástico. Se promueven actividades sociales a las que se les da un barniz de espiritualidad. Se busca más la convivencia que la comunión con Dios. Hoy la iglesia, a través de tantas actividades, busca entretener a los congregantes y no edificarlos, no confrontarlos. Ay, a los jóvenes vamos a crearles reuniones como en el mundo para que no lo extrañen, con luces y sonido, para que no lo extrañen. Y a los varones vamos a darles pláticas empresariales para que conquisten sus negocios, aunque sus hogares se derrumben.
Y a las mujeres hay que capacitarlas para que sean buenas madres y se queden en su casa y atiendan a sus hijos. Pero cada vez que yo hago una reunión para esposas, para madres, para mujeres, las saco de sus casas y no saben ni en dónde dejar a sus hijos. Y te lo dejo aquí porque tengo el estudio bíblico. No. La palabra de Dios es suficiente para todos. No tengo que crear grupitos y que para viudos y para viudas y para solteros y para dejados y para el ombligo saltón y para este y para el otro. No. La predicación es suficiente para confrontar nuestros corazones. ¿Y qué estoy haciendo mal, Señor? Enséñame. Hoy la iglesia entretiene y no edifica. Hoy hay más comida y recreación social en esas reuniones que Biblia, que exhortación, que oración, que ánimo. Y ese no es el ejemplo de la iglesia que estableció Dios. Vea Hechos 2. Hechos 2, versículos 42 y 43. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y brincamos al versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los primeros cristianos perseveraban, permanecían, tenían hambre de la instrucción bíblica. Eso los llevó a tener comunión con Dios y a tener comunión entre ellos. De tal manera que esa instrucción bíblica transformaba sus vidas, transformaba su manera de vivir, transformaba su manera de relacionarse. Y dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué están haciendo estos 3,000? Mira cómo viven, mira cómo asisten al templo, mira cómo escuchan la revelación de Dios y mira cómo dejan que la palabra de Dios cambie sus vidas y luchan por acomodar sus corazones a la palabra de Dios. Y eso generó en el testimonio de la gente que los veía asombro. Y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Bueno, en ese momento había las señales de apóstol. No estaba cerrada la Biblia y había señales de apóstol para autenticar el mensaje. Pero ese estilo de vida, de perseverar en la doctrina, de la edificación de la palabra de Dios, de confrontar la palabra de Dios con el corazón y decir, esto estoy haciendo mal, ayúdame a orar para que lo haga correctamente. ¿Qué provocó? Versículo 46. Y perseverando unánimes. Unánimes es como una sola alma, un solo corazón, sin divisiones. Cada día en el templo. Eso implica el estilo de vida. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque el orden de Dios es, primero, persevera en la doctrina. Deja que la doctrina cambie tu manera de vivir. Da testimonio de lo que la palabra de Dios está haciendo en tu vida, reflejando con tu testimonio la obra de Cristo. Eso es comunión con Dios y con los hermanos. Y después vas a poder tener convivencia con los hermanos. Pero el orden es primero la palabra y después la pachanga. Y hoy queremos alterarlo al revés. No, vamos a hacer una reunión. Sí, así, fulanito de tal, va a haber un devocional. Sí, 3 minutos, vamos a orar por los alimentos. Y después, reunión social. Reunión social. Ese no es el orden en la iglesia, hermanos. El orden es claro y enfático. Primero y por sobre todas las cosas lo espiritual y como consecuencia de ser gobernados por Dios, de cumplir con nuestros roles, después lo social. Y ese orden no debe ser alterado. Cristo tiene un solo cuerpo, una sola iglesia, y el deber de la iglesia es eminentemente espiritual. Se evangeliza al incrédulo y se edifica al creyente con la palabra de Dios, no con reuniones sociales. No podemos, no debemos alterar ese orden que Dios ha mostrado con tanta claridad en su palabra. No podemos. Versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Pablo establece su intención con la fuerza de un mandato.
de que las viudas menores de 60 años se casen. Y ese mismo pensamiento lo transmitió Pablo en 1 Corintios 7:39. Y dice 1 Corintios 7:39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, sí es posible una segunda nupcia, siempre y cuando la causa que rompió el primer matrimonio sea bíblica. Y la Biblia establece, 1, el adulterio. El inocente que sufre el que su cónyuge haya roto el pacto matrimonial adulterando con otro hombre o con otra mujer, puede volver a casarse. Porque Dios no lo condena a vivir solo cuando el que cometió la falta fue el otro. Y por eso dice la Escritura, si el adúltero se casa, convierte en adúltera a la nueva pareja. Pero la pareja inocente, Dios dice, se puede volver a casar y no peca, siempre y cuando se case en el Señor, esto es, con un creyente. Pero también aquí en Corintios Pablo dice, en el caso de que haya un matrimonio en donde uno es creyente y el otro no es creyente, si el incrédulo consiente vivir contigo, no te separes, porque así santificas a tus hijos. Pero si el incrédulo no consiente vivir contigo, te abandona, sepárate. ¿Por qué? Porque Dios no te llamó a esclavitud, sino a paz. Entonces, sea por adulterio, sea por deserción del marido incrédulo, ¿sí?, sea por muerte del marido, la viuda puede volverse a casar, siempre y cuando sea en el Señor. El deseo es que de Pablo es que se casen. ¿Para qué? Para que honren a Dios. ¿Cómo? Criando hijos. Gobiernen su casa. Cuidado con esta palabra porque, ¿sí?, las empoderadas dicen, ya ve, pastor, ahí dicen que nosotros gobernamos. No. No significa eso. ¿Sí? Significa oicodespoteo, por si tú eres una de esas empoderadas. Oicodespoteo significa manejar tu hogar, hacerte responsable de tu hogar. Dios te delimitó un área donde tú vas a honrar a Dios cumpliendo las funciones que Dios te dio cuando te creó como mujer. Tu casa. Cásate, viuda joven, para que no estés pecando, no te estés quemando. Pero cásate con el propósito de honrar a Dios, de amar a tu marido, de cuidar a tus hijos, de atender tu casa y olvídate del mundo. Que tu casa sea tu mundo. Es lo que dice Dios. Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. No dar al diablo ninguna oportunidad para que estas cristianas sean calumniadas, porque cuando se calumnia a un cristiano, se calumnia a Cristo. No demos oportunidad al diablo de que hable mal de nosotros, porque va a hablar mal de Cristo. Versículo 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. La palabra que se usa en griego para ser apartados significa ya se han salido del camino. La Biblia muestra que hay dos caminos. ¿El camino de Dios o el camino del diablo? La Biblia muestra que o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay más. La Biblia muestra que hay un cielo y un infierno. Si estas mujeres se han salido del camino de Dios porque han olvidado su promesa a Dios, ¿a cuál camino cayeron? Al del diablo. Cuando tú y yo no seguimos el camino de Dios, el camino de la justicia, de las buenas obras, del amor, del servicio, del perdón, de la misericordia, y nos apartamos de ese camino, nos cambiamos de carril y entonces estamos en el camino del diablo, en el camino del orgullo, de la soberbia, del yo soy lo importante, del porque lo mando yo, del que no me importa lo que digan, yo así vivo y qué. ¿Y te dices cristiano?
Digo, vive como quieras, pero no ofendas a Cristo. Versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Aquí Pablo retoma el tema con el que inició: honra a las viudas. Y la palabra honrar, como lo dijimos, implica denles asistencia económica a las viudas, una retribución, una ayuda económica a las viudas. Entonces Pablo inició ahí en el versículo 3 con este tema de proveer la ayuda económica a las viudas. Y cierra el título, el capítulo, con las viudas, con el mismo tema. Si algún creyente o alguna creyente, ¿sí? O sea, hombre o mujer creyente. ¿Y qué es un creyente? Es un nacido de nuevo, que tiene una relación genuina, activa, permanente con Cristo, teniéndolo no solo como su Salvador, sino como su Señor, sometiéndose a su señorío, conociendo su palabra, obedeciendo su palabra. Eso es un cristiano. Uno que lucha contra su pecado, que aborrece su pecado y se esfuerza por vivir en la santidad en la que Dios lo ha colocado. Un cristiano no es el que asiste a la iglesia. Un cristiano no es el que sabe mucho de la Biblia. Un cristiano es el que se somete para vivir la Biblia honrando a Cristo. Entonces dice, si algún creyente, alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, literalmente que las socorra, que las sustente económicamente y no sea grabada la iglesia, que no sea atribulada la iglesia, cargada con esta responsabilidad. Y aquí Pablo establece dos mandatos: el mantenimiento y el que no sea grabada la iglesia. Y dice el propósito, con el propósito de que la iglesia tenga lo suficiente para ayudar a las que son verdaderamente viudas, las que no tienen ayuda de nadie. Ese es el orden, Timoteo, que debes observar en la iglesia tratándose de las viudas. Tienen que ser viudas que no tienen quien las proteja, no tienen parientes, no tienen hijos, no tienen esposo, no tienen sustento. A lo mejor pueden tener falta de hijos, falta de esposo, pero si ellas tienen sustento, no son viudas que califiquen para que la iglesia las sustente. Solo las que son genuina y verdaderamente necesitadas, la iglesia las debe de apoyar. Ese es el orden de la iglesia en un tema tan controversial como el trato a las viudas. Fue el primer problema en la iglesia, el trato a las viudas. Pero Dios establece un orden claro y tenemos que aprender de ese orden para honrar a Dios obedeciendo su palabra. Oremos, hermanos. Padre, te alabamos, Señor, y te damos gracias por la claridad con la que tú expones tu verdad. Señor, que tu verdad sea nuestra verdad, que no nos apartemos de esa verdad. Tú no nos mandas a negociar tu verdad. Tú no nos mandas a decir, bueno, te permito que creas en esto, aunque no creas en aquello. Bueno, está bien, lo que te incomoda, deja de hacerlo y haz lo que te gusta. No. Tu verdad es tu verdad y tu verdad es autoridad para la vida de todo genuino creyente. Enséñanos a someternos a tu verdad, a comprender tu verdad, a vivir tu verdad, a proclamar tu verdad, porque tú eres verdad. En Cristo Jesús, en el nombre de la verdad, te lo pedimos. Amén.